En la intersección entre la evolución de la arquitectura contemporánea y las cambiantes dinámicas sociales, surge una preocupación crucial de cómo crear espacios adecuados, dignos y adaptables a las nuevas dinámicas y para una población en constante crecimiento y transformación. A medida que las sociedades avanzan y envejecen, la concepción tradicional de entornos debe configurarse para atender las necesidades específicas de cada segmento de la población. En este contexto, la búsqueda de soluciones arquitectónicas sensibles y humanas se convierte en una tarea esencial para las sociedades que aspiran a ser inclusivas y justas en todas las etapas de la vida. De modo que la arquitectura se enfrenta al desafío de crear entornos capaces de no solo ser accesibles físicamente, sino que también promuevan la interacción social significativa intergeneracional. Es así como surge la interrogante de cómo, a partir de desvanecer el límite físico y social en el entorno, se puede abordar una efectiva cohesión comunitaria intergeneracional. El límite es un elemento que define el espacio y concreta la realidad de un contexto delimitado por diferentes tipos de dinámicas. En este escenario, el límite se reconoce como un límite difuso, un elemento intangible que marca una frontera que puede llegar a ser inalterable en correlación a los diferentes ámbitos que componen el concepto. Según el arquitecto español Josep Mateo, el límite se entiende como un espacio de juntura donde se sitúan diferentes realidades. Es un espacio marcado por realidades que actúan simultáneamente entre sí. Es un punto de articulación. El concepto de ciudadanía como responsable del entorno propio y la vida en la ciudad acaba siendo una estructura limitada por los enclaves suburbanos y se deben crear ciudades para gozar de espacios comunes que van configurándose para mantenerse en convergencia. Según el libro Ciudades para un pequeño planeta de Richard Rogers, una ciudadanía activa y una vida urbana vibrante son componentes esenciales de una buena ciudad y su identidad cívica. Se debe involucrar a los ciudadanos en el desarrollo de su propio medio y deben sentir que el espacio público les pertenece al considerarse como escenario de cultura urbana. Otro concepto a trabajar son los límites difusos. Según Toyo Ito, el planteamiento para desdibujar un límite en conceptos arquitectónicos se basa en un espacio de carácter transparente, homogéneo y flotante. Esto también presenta una simbiosis en las relaciones y programa requerido con áreas atemporales que puedan evolucionar y se adapten al entorno y la comunidad que lo habita. Por otro lado, Henri Lefebvre argumenta que el espacio urbano no es simplemente un contenedor pasivo, sino que es un producto social y cultural en constante transformación. En relación con el recorrido, sostiene que nuestras experiencias y percepciones del espacio están influenciadas por nuestras interacciones sociales y prácticas cotidianas. Así que se entiende que el recorrido es una forma de apropiación del espacio y una manera de entender las estructuras sociales que subyacen en la vida urbana y su contexto propio. Para comprender de manera conceptual los tres conceptos de permeabilidad, límites y recorrido, se analizan tres proyectos que contemplan estos conceptos. La Mediateca de Sendai de Toyo Ito permite una vinculación visual y desvanece ese límite por medio de las fachadas transparentes que se apoyan en un sistema único para permitir la completa visibilidad de la comunidad que lo rodea. Es desde la envolvente como la imagen de frontera se desaparece y el edificio se comporta como un volumen poroso en una continuidad entre ciudad y arquitectura. Para comprender la permeabilidad urbana se toma como referencia el edificio Blocks del grupo OMA. Este edificio genera conexiones públicas tanto hacia arriba como abajo del proyecto. Las rutas urbanas a través del edificio conducen a interacciones de edificio-ciudad conectando las dinámicas contextuales. Se desarrolla por consiguiente en una intersección urbana convertida en una centralidad habitada y de vitalidad. El Centro Cultural Gabriel García Márquez es el referente para abordar el tema del recorrido. Este proyecto exige componer una serie de espacios abiertos y ricos en recorridos sinuosos que, al entender estos tres conceptos a trabajar, el proyecto se sitúa en la localidad de Los Mártires, Bogotá, una zona en la antigua estación de La Sabana, un lugar que tiene las características típicas de un centro urbano que sufrió una serie de transformaciones que finalmente deterioraron y aislaron del resto de la ciudad. Para esto se propone que el espacio se convierta en un núcleo dinamizador que sirva de conector entre elementos estructurantes como lo es la Plaza España, el Voto Nacional y los elementos de movilidad urbana, el Parque al Tercer Milenio y el Hospital San José.
procurando generar una ruptura física en las construcciones deterioradas y al mismo tiempo buscando conservar el trazado urbano existente. Para articular la zona se deberán desarrollar programas intergeneracionales y actividades socioculturales en la zona donde se relacionen personas mayores, adultos y jóvenes en un mismo espacio y un momento en cuestión de horas y días determinados, sin tener en cuenta el factor de edad, con la finalidad de generar nuevas formas y dinámicas para el sentido de pertenencia y convivencia entre generaciones, generando así la creación de vínculos sólidos de relaciones y comunidad. El proyecto se desarrolla como un foco de actividad urbana y comercial en la aproximación y accesibilidad del proyecto. Para esto se debe contemplar un recorrido permeable en la planta de primer nivel que integre espacios de consumo y actividades. Entre las plazas y caminos se incorporan volúmenes que nutren el espacio con áreas puntuales para mantener un flujo peatonal constante en las 4 caras del proyecto. Esto permitirá que no existan puntos muertos en la zona ni debajo del volumen principal. Para mantener el concepto de planta libre en el espacio público se genera una serie de pasarelas de transición elevadas para poder conectar los volúmenes de manera vertical. El proyecto se conforma de 3 núcleos principales donde albergan todas las actividades del programa. Al contar con estas zonas de transición no existirá ningún espacio aislado, sino más bien estos espacios interactúan por medio del recorrido y su conexión. Por consiguiente, se agrupan las actividades y dinámicas más fuertes presentadas en las relaciones programáticas y se considera generar un gran volumen que integre y articule la convergencia de dichas actividades para así poder generar una simbiosis tanto espacial como social. Se desarrolla de primera instancia un límite en el terreno, pero este límite, en lugar de actuar como una barrera física, se eleva para formar un volumen arquitectónico. Este volumen elevado permite la libre circulación debajo de él, creando un espacio abierto y accesible a las dinámicas contextuales y la integración de elementos que nutren el espacio público. Además, el diseño contempla la creación de núcleos de actividades debajo de este volumen elevado que funcionan como espacios de transición y confluencia. Estos núcleos actúan como puntos de encuentro y áreas de interacción, promoviendo la conectividad y la cohesión social. Se consolidan pasarelas de conexión con la función de transitar y permanecer y se integran volúmenes mediante conexiones que atraviesan espacios de carácter público en diferentes niveles del proyecto. Esta decisión busca optimizar la funcionalidad y conectividad. Se consolidan pasarelas de conexión con la función de transitar y permanecer que integran volúmenes que atraviesan espacios de carácter público en diferentes niveles del proyecto. Al contar con esta transición espacial, el concepto de circulación cobra mayor protagonismo al ser fundamentada como un núcleo de interacción y movilidad. El desarrollo de un espacio que se articule como catalizador de dinámicas contextuales y sociales deberá permitir entender al objeto como una extensión del espacio público que enlaza a todos sus niveles para articular y agrupar las diferentes actividades requeridas y opere entre la transición de presentarse como un espacio en condición de carácter privado, pero que admita un diálogo con el entorno público para que de esta manera la apertura del entorno pueda contribuir a un fácil acceso, dote de servicios e integre nuevas dinámicas permitiendo al usuario vincularse y contribuir a la mejora de la configuración urbana en pro de la interconexión social y la apropiación del lugar. La distribución de espacios está diseñada para facilitar la interacción fluida y eficiente, favoreciendo la convivencia de diferentes actividades en un entorno cohesionado. La incorporación de tecnologías interactivas en el diseño permite una adaptación constante y flexible a las necesidades cambiantes de una sociedad moderna. Esto crea un ecosistema dinámico y multifuncional que no solo responde a las demandas actuales, sino que anticipa y se adapta a las futuras. Se implementan diseños que permiten el libre movimiento de personas con diferentes capacidades físicas, se tienen en cuenta las personas con movilidad reducida y se incluyen rampas, ascensores y señalización clara y legible. La interacción en el concepto de público-privado se desmaterializa al utilizar vidrio en las diferentes envolventes arquitectónicas. Las actividades internas pueden volverse visibles u obtener cierto grado de intimidad para los observadores externos. La utilización de envolventes como lo es el vidrio electrocrómico tiene profundas implicaciones funcionales y espaciales. Al romper las barreras tradicionales entre interior y exterior, estos materiales permiten la creación de espacios más abiertos, luminosos y conectados. Esto va de la mano, ¿no?, con un sistema estructural basado en componentes metálicos y núcleos de cerchas optimizadas para la capacidad portante y la eficiencia del material, permitiendo la creación de placas aligeradas y mayores luces estructurales. El proyecto
se concentra como un punto focal para la comunidad, brindando un espacio que fomenta la apropiación y evolución de su programa de acuerdo con las necesidades específicas de sus usuarios. Al combinar actividades recreativas, culturales y de aprendizaje, se promueve una efectiva simbiosis en las relaciones tanto espaciales como sociales, para poder así obtener una cohesión generacional. Al desvanecer las barreras físicas y visuales, no solo articula el espacio arquitectónico y vincula las dinámicas presentes, sino que también rompe las brechas sociales. Este enfoque integrador y adaptable fortalece el tejido social, promoviendo una comunidad cohesiva y resiliente, asimismo nutriendo el contexto de nuevas maneras de habitar y coexistir